Saludos, buenas noches y bienvenidos. Hoy es miércoles 10 de mayo. Hace ahora algo más de 365 días, Francisco Cuenca se convirtió en alcalde de Granada, el primer alcalde de Granada del Partido Socialista después de 13 años. Fue una alcaldía inesperada para, yo creo que prácticamente todos, y bueno, Francisco Cuenca consiguió los apoyos de sus 8 concejales, los 4 de Ciudadanos, los 3 Vamos Granada y el concejal de Izquierda Unida. Tan solo no consiguió los 11 votos del Partido Popular que dejaba la alcaldía hace, como les digo, hace ahora más de un año. Vamos a hacer balance. ¿Qué ha ocurrido en este año que ha transcurrido de gobierno socialista? ¿Cómo han ido las cosas? ¿En qué situación se encuentra el Ayuntamiento de Granada? ¿Cuáles eran los proyectos con los que el Partido Socialista se presentó a esa sesión de investidura? ¿Se han cumplido o no se han cumplido? ¿Se han podido cumplir o no? ¿Qué nos queda por delante? En definitiva, vamos a hacer balance del primer año del gobierno del Partido Socialista a la alcaldía de Granada. Y lo vamos a hacer con quienes cada día trabajan codo a codo precisamente en el Ayuntamiento de Granada, con los portavoces de los grupos municipales en el Ayuntamiento granadino. Baldomero Oliver, portavoz del Partido Socialista, muchas gracias, buenas noches. Hola, buenas noches. Antonio Granados, portavoz adjunto del Partido Popular, gracias, buenas noches. Buenas noches y muchas felicidades y desearos mucha suerte, de verdad. Y que nos veamos todas las semanas aquí debatiendo y analizando. O que vayan rotando, pero que bueno, que nos veamos por lo menos los grupos políticos y yo, luego ya cada uno, ¿no? Bueno, Manuel Olivares, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Marta Gutiérrez, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por vuestra Y presencia. Paco Puentedura, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias, un placer estar con vosotros y vosotros. Empezamos sin más en el análisis de la actualidad en estos 365 días, casi 375, ¿no? O 370 porque la investidura fue el 5 de mayo del año pasado, del 2016. Una primera intervención rápida, 1 minuto para poner sobre la mesa de forma breve y concisa cómo ha sido este año de gobierno socialista en el Ayuntamiento de Granada. Baldomero. Bien, pues ha sido un año de toma de conciencia de todo lo que queda todavía por hacer en el Ayuntamiento de Granada. Ha sido un año de aprendizaje, yo creo que para todos los grupos políticos, en una situación que, como muy bien ha explicado, es anómala por la situación en la que se produjo y en la que creo que todos los grupos estamos aprendiendo a hacer una forma de política en la que obviamente ninguno puede imponer su programa político. Y ha sido un año en el que efectivamente hemos ido desmembrando, desgranando todos aquellos problemas que, si bien conocíamos a grosso modo, pues desde el gobierno se ven con mucha más claridad y da miedo, da miedo. No obstante, ha sido también un año en el que hemos podido implementar algunas de las medidas que efectivamente necesitaba el Ayuntamiento de Granada. Hemos modificado todo el tema de contratación, hemos incorporado una cierta paz social dentro del personal del ayuntamiento, hemos potenciado políticas en materia cultural que han situado a Granada en una situación muy ventajosa y, en definitiva, hemos intentado dar un giro a una ciudad que empezaba a caer en algunas circunstancias, pues que bueno, básicamente mejor ni recordarla, por la tranquilidad de los ciudadanos, y con esto termino también. Hemos intentado recuperar esa tranquilidad para la ciudad de Granada, que se lo merece. Bueno, el Partido Socialista llegaba, Antonio, el Partido Popular dejaba esa alcaldía después de 13 años en el gobierno. ¿Cómo valoráis una primera valoración de ese minutillo? ¿Cómo ha sido este año del gobierno del PSOE? Bueno, yo creo que ha sido, Baldomero Oliver trasladaba su punto de vista. Nosotros vemos que ha sido un año donde la ciudad ha estado parada. Es cierto que, lógicamente, cuando llegas al gobierno tienes que aprender, no hay que olvidar que en algunos momentos, nosotros lo hemos hablado en los plenos, no, y ahora que le toca a ellos gobernar tienen que decir que sí, porque son circunstancias que suceden. Sí, mantengo yo la discrepancia, yo creo que no ha habido ninguna novedad, sino que se ha vivido de la renta y de los proyectos y de la línea de continuidad que tenía el propio ayuntamiento. Creemos que ha seguido faltando reivindicación, pues bueno, con una de las principales administraciones, que es la Junta de Andalucía. Seguimos teniendo los problemas de movilidad. Prácticamente se habla de consenso y de diálogo, y desde nuestro punto de vista, y personalmente pienso
que hay intenciones de tener diálogo, pero que luego no hay voluntad de llegar a ningún acuerdo. Yo creo que el Partido Socialista, tuvo un apoyo por parte de los grupos municipales, uno de los que están sentados aquí, pero era un acuerdo exclusivamente de investidura y en ningún momento había un proyecto de ciudad, que es lo que nosotros echamos en falta, que hay muchas fotografías, pero no hay proyecto de ciudad. La ciudad está parada. Enseguida entraremos en estos asuntos. Bueno, Manuel. Bueno, pues un año en el que se vio sacudida la ciudad y que provocó ese cambio que era necesario, porque la corrupción salía por las instituciones, por las ventanas y por las puertas del ayuntamiento, y eso hizo que ante la incapacidad de renovarse del Partido Popular, pues tuviésemos que optar por el segundo partido más votado, con la encomienda clara y evidente de abrir puertas, abrir ventanas y expulsar la corrupción del ayuntamiento, entre otros objetivos, y, como no, seguir con la línea que se había marcado de un principio, con esos 50 puntos que Ciudadanos exigió al Partido Popular y que son sustento del actual Partido Socialista. Pero, por desgracia, la realidad no ha sido esa. Nuestra valoración es que no se están haciendo las cosas bien. Vemos a un alcalde que no carece de liderazgo, pero carece de liderazgo hasta en su propio partido, ¿no? Y eso provoca que intente buscar el liderazgo fuera de su partido y fuera de las puertas del ayuntamiento, a base de fotos, que detrás de la foto pues no hay nada, ¿no? Comparto que no hay un proyecto, no hay un alcance de ciudad. Los principales objetivos no se han cumplido en un ayuntamiento. Estamos sin presupuesto, estamos sin plan de saneamiento, estamos sin una solución integral al observatorio de movilidad, a la movilidad, estamos sin una modificación de los planes especiales o de urbanización o del propio PGO. Al final, si hacemos un análisis sensato de la cultura, no ha llegado el legado Lorca, o sea, vemos cómo cada una de las condiciones, características que debemos ir avanzando, pues no se ha cumplido. Por tanto, el primer año, bajo nuestro punto de vista, no es correcto, y además el alcalde ha utilizado su minoría para imponer su criterio, utilizando y sacando la participación. Marta. Bueno, nosotros no ocultamos nuestra decepción. Creemos que en este año no se ha avanzado lo suficiente. Hacía falta un cambio. Nosotros lo dijimos desde el principio del mandato, de la legislatura. Nosotros no apoyamos a Torre Hurtado. Sabemos que los hechos nos han dado la razón, y efectivamente Granada necesitaba un cambio que no ha llegado en la medida que hace falta. Efectivamente ha habido una continuidad en las políticas, en la gestión, una gestión pues que no era buena para la ciudad ni para el ayuntamiento. Efectivamente no tenemos presupuesto, con lo cual no hay ese proyecto de ayuntamiento, que al final es un proyecto de ciudad. Entendemos, lo dijimos desde un primer momento, más allá de esa investidura higiénica, hacía falta grandes acuerdos, no solo con los grupos políticos, sino con la sociedad civil. Incluso las condiciones de la investidura higiénica no se han cumplido. Está ahí la imputación de Paco Cuenca, de la que no se han rendido suficientes cuentas ni se ha reaccionado. Nosotros lo que tenemos muy claro es que no hay que volver atrás, porque tenemos esos 13 años de gestión nefasta que nos ha dejado realmente en la ruina, y desde luego no hay ni que continuar por ese camino, ni por supuesto volver atrás. Hay que mirar hacia adelante, y como decimos, los grandes acuerdos de la sociedad civil. La buena noticia de este año es que la sociedad civil está avanzando y está reaccionando para defender a Granada, en la sanidad, en los trenes, en tantas otras cosas. Esa es para nosotros la esperanza y la buena noticia de este año. Bueno, pues vamos a terminar esta primera ronda de valoraciones iniciales. Paco, cuéntanos cómo has visto tú este primer año. Pues nosotros ni somos tan optimistas como el Partido Socialista, ni somos tan pesimistas como el Partido Popular. Creo que ha habido un cambio de caras en el Ayuntamiento de Granada, y que era necesario tras toda la convulsión que supuso la Operación Nazarí, y obviamente pues Paco Cuenca, mejor que Pepe Torres, es, después de 13 años de un Partido Popular que ha gustado a la ciudad y al propio ayuntamiento. Pero no puede vivir este alcalde de las rentas de ser el cambio, quien sustituyó a Pepe Torres, que tuvo que salir por la puerta de atrás entre cartones tras haber sido detenido por la Operación Nazarí. Y hay elementos pues que todavía son necesarios para que se produzca un cambio de políticas que no se ha llegado, pues teniendo en cuenta, por ejemplo, de que el presupuesto es fundamental, de que es necesario un plan de saneamiento que garantice la suficiencia de los servicios públicos en una situación económica del ayuntamiento muy delicada, que la capitalidad cultural de Granada
no solo tiene que plantearse de cara al 2031, sino que se tiene que avanzar y trabajar a lo largo de estos años para convertirlo en una realidad, que todavía existe gran desigualdad en los barrios de la ciudad de Granada y especialmente en la zona norte sigue habiendo barrios ignorados y olvidados por el ayuntamiento, que el alcalde no estuvo a la altura de la ciudadanía a la hora de defender los hospitales completos, o por ejemplo también que el desastre de la LAC y la descoordinación de la movilidad todavía no está resuelta en nuestra ciudad, por poner algunos ejemplos. Aspectos positivos también los ha habido, pero lo hablaremos en otras intervenciones para no alargar este minuto más. Bueno, pues entramos en materia. Yo no sé si están de acuerdo conmigo en que la situación económica del ayuntamiento ha condicionado de una forma u otra la gestión que se ha podido realizar en este primer año, las medidas que se han tomado, que no sé si estáis más o menos de acuerdo, pero sí me gustaría que entrásemos por ahí, porque quizá uno de los grandes damnificados ha sido el no poder aprobar los presupuestos que son vitales para que el ayuntamiento pueda funcionar y para que se pueda hacer frente a los pagos, que no son pocos, que realmente se tienen por delante este año, ¿no? Antonio, empezamos por ti, si quieres. Bueno, pues hablemos de presupuesto, hablemos de economía, hablemos de la situación económica actual, la que se ha heredado, cómo se ha gestionado todo este año. ¿Cómo lo veis? Bueno, pues brevemente, cuando yo recuerdo ahora 10 años, cuando hablábamos de la situación económica de los ayuntamientos, todos demandaban mayor necesidad de recursos. Estábamos hablando de una nueva financiación de las administraciones locales. Es cierto que llega aquel boom del ladrillo y que aparece, los presupuestos casi se duplican. Quiero recordar que el Ayuntamiento de Granada llegó a rozar los 450 millones de euros. Ahora Baldomero Oliver me puede corregir, pero puede ser que estemos en los 257. Es decir, al final tú tienes ahí una merma de casi 200 millones de euros y empiezas a gestionar ofreciendo muchos servicios. ¿Qué ocurre? Bueno, pues la situación actual es la que tenemos, lógicamente golpea la crisis, hay que hacer una valoración política si tú embargas las cuentas porque no te han pagado el IBI, tienes un problema también de terrazas en la ciudad, tienes un problema de multas, es decir, porque al final los impuestos municipales son lo último a la hora de pagarlo una familia, porque antes paga la luz, paga el agua, paga las necesidades vitales que ellos tienen, ¿no? A partir de ese momento tenemos la pérdida de los servicios. Perfecto. Bueno, nos encontramos un ayuntamiento que dice, hablas de presupuesto. Durante este año 2017 o 2016-2017 no ha habido presupuesto, no ha habido una propuesta de presentación de presupuesto. Y luego yo también, ahí lo digo abiertamente, ¿no? Creo que los grupos municipales que en su momento pues dieron el apoyo al señor Paco Cuenca y al grupo socialista, pues deberían haber sido un poquito más valientes y principalmente, como decía el señor Paco Fuentedura, ¿no? Y haber apostado por tener un equipo de gobernabilidad importante, ¿no? Desde Podemos y a lo mejor Vamos Granada y Izquierda Unida tenían que haber apostado por haber presentado propuestas económicas sobre la mesa, porque criticar en la oposición es fácil, pero a la hora de gestionar es muy difícil. Yo veo que no ha habido un planteamiento económico en Granada, se siguen manteniendo los mismos servicios y bueno, yo creo que es para desarrollarlo. Yo, para mí, pese al trabajo que se ha desarrollado por entender dónde estamos, pero mi suspenso hacia el equipo de gobierno. Manuel, porque a los grupos de la oposición también se os mira mucho a la hora de vuestro papel, a la hora de apoyar o no los presupuestos, de presentar iniciativas o no que puedan ayudar al gobierno o puedan haberle ayudado, yo no sé. Ahí el papel que como oposición tenéis, como propuesta. Entonces, por un lado, claro, cómo valoráis lo que se ha hecho, pero también un poco con la posición como... Sí, no. Estamos valorando el equipo de gobierno, pero yo entiendo que aquí también cada uno tiene su responsabilidad, tal cual está conformado hoy en día el Ayuntamiento de Granada, ¿no? Sí, bueno, tenemos que partir de una base de que una de las exigencias que sí ha cumplido el Partido Socialista es que debía de gobernar en minoría, huir de los tripartitos, porque vimos que no era una fórmula que ha llevado a nada bueno a esta ciudad y, por tanto, había que huir de los tripartitos, más que nada por los tirones que se van metiendo en aquellos partidos que nada más que buscan sus intereses y no el del general de la ciudad, y por eso huíamos de esos tripartitos y entendíamos que tenía que ser el Partido Socialista solo, ¿no? En cuanto a los presupuestos, es verdad que hay que echar un cable, hay que arrimar el hombro, como se suele decir, hay que trabajar, pero para ello lo primero que tienes que tener son unos presupuestos, y para ello, por donde se tienen que empezar los presupuestos, es por los gastos, no por los ingresos. No se puede venir a negociar unos presupuestos empezando por la casa por el tejado bajo nuestro entendimiento, y es vamos a subir el IBI. No, vamos a empezar a trabajar donde se puede recortar en gasto, y cuando tengamos cubierta la parte de gastos, pues entonces ya hablamos del IBI. Yo me he traído aquí una serie de recortes de prensa
que hacen reflejo de lo que estamos hablando. Me voy a adelantar a lo que puede decir el señor Baldomero Oliver. Esto lo decía él en 2016, ¿vale? Que le dé más de las vacaciones y se ponga a trabajar en un presupuesto de 2016. Pero es que si entramos dentro, pues vemos esto. El encargado de realizar los presupuestos es el equipo de gobierno y lo compartimos. Y el señor Ledesma decía, el equipo de gobierno manifestaron que de la oposición no están habiendo ayuda o alternativas para la realización de estos presupuestos. Y el señor Ledesma decía, no es de recibo que a esta altura el señor Ledesma venga con el argumento que la culpa es de la oposición que no aporta ideas y que no se puede negociar o trabajar con nosotros. Luego aquí hay que tomarse la propia medicina que uno en su momento dice. Y esto lo compartimos del Partido Socialista, lo que decía en la oposición, a quien le corresponde hacer los presupuestos al equipo de gobierno. Y como he dicho, lo principal y fundamental es iniciar los presupuestos por los gastos. Sin embargo, aquí la primera medida que se toma, aprobada por el Partido Popular y por el Partido Socialista, es que el señor Paco Cuenca tenga un asesor de alcalde que nos cuesta 120.000 euros. Que era el antiguo secretario, que como no nos gustaba, por capricho lo ponemos, le creamos un puesto que se llama asesor de alcalde y claro, nos tenemos que traer otro secretario. Ese incremento de coste al final lo termina pagando la ciudad y creo que no estamos para caprichos, ¿no? Bueno, Marta, no sé hasta qué punto comparte la postura de Manuel o cuál es la postura vuestra en este sentido, porque tampoco ha habido consonancia, ¿no? Tampoco ha habido mucho acuerdo, ¿no?, con Vamos Granada. Desde luego se hace evidente que tenemos un presupuesto prorrogado, que además es un mal presupuesto, porque ese presupuesto venía de 2015, lo hizo el Partido Popular, que ya prorrogó una vez ese presupuesto, teniendo propuestas encima de la mesa. Nuestro grupo empezó a hacer propuestas ya entonces, porque las propuestas son para la ciudad, no son para un partido o para otro. Esas propuestas no se atendieron, se prorrogó un presupuesto y de nuevo las seguimos haciendo. Y por supuesto la responsabilidad de hacer propuesta de presupuesto es del equipo de gobierno y esa propuesta de presupuesto no ha llegado, pero es que nosotros hemos ido haciendo propuestas y seguimos haciéndolas. El presupuesto no es más que la expresión de un programa de gobierno y nosotros, más allá de los acuerdos de gobierno, de entrar o no en gobierno, lo que sí planteamos desde el principio es que hacía falta un proyecto de ciudad compartido en el que poder ir avanzando de forma conjunta, y en eso es que ha habido negativa para sentarse a acordarlo. Entonces, nosotros no entendemos que eso deba ser así. Las propuestas hay que abordarlas independientemente de quién vengan. Tenemos un problema económico grave, somos uno de los ayuntamientos más externalizados de España, eso viene de la gestión del Partido Popular, pero en eso se está continuando. Nos están saliendo mucho más caros los servicios. Para empezar, por supuesto, el 10% del beneficio de cualquier empresa, lógico y legítimo, o el 10% de gastos generales de gestión, que es algo que puede hacer directamente el ayuntamiento, el personal, en vez de fiscalizar contratos, lo puede gestionar directamente. Es nuestro mayor recurso y nuestro mayor patrimonio, los recursos humanos. Inagra, por ejemplo, nos cuesta cerca de 40 millones, cuando en Córdoba, que tienen empresa pública, les cuesta menos, siendo casi el doble de población. Lo que entendemos es que hay que ser valientes. Por supuesto, la situación es difícil y habrá que hacer un plan de saneamiento para absorber esa herencia a lo largo de un tiempo razonable, pero hay que empezar a tomar medidas ya para que de aquí a 2-3 años podamos, digamos, recuperar una capacidad de gestión desde el ayuntamiento. Y eso pasa también por cambiar el modelo de ciudad, porque va todo junto. Si se apuesta por el ladrillo y se vive por el ladrillo, pues se tiene esa dependencia. Hay que apostar por un nuevo modelo productivo, por cuestiones energéticas, por nuestra vega, por nuestros recursos propios. Bueno, Paco, el caso, yo no sé hasta qué punto puede el ayuntamiento continuar con esos presupuestos prorrogados. Yo no sé si os preocupa a vosotros, como que trabajáis todos los días sabiendo la situación que hay, y hasta qué punto se puede prorrogar eso mucho tiempo. A nosotros nos preocupa mucho, y tan es así que nos preocupa también la indolencia de este alcalde. Algunas veces sospechamos que lo que se pretende buscar es la intervención del Ministerio de Hacienda, porque no se es valiente a la hora de presentar un presupuesto y un plan de saneamiento que tiene que estar a 10 años, porque obviamente a las condiciones draconianas que impone el Ministerio de Hacienda, este ayuntamiento, si quiere garantizar prestación de servicios públicos y empleo, no puede aplicarlo, pero claro, es necesario criterios de unidad en el Pleno para ejercer fuerza a la hora de negociar con el Ministerio de Hacienda. Yo lo que creo es que aquí ha fallado algo. Primero, ha fallado la gran auditoría económica que necesita este ayuntamiento.
y además hacer partícipe a la ciudadanía de esa auditoría, para que conozca precisamente cómo la privatización de los servicios públicos ha sido una verdadera estafa. Y tenemos ejemplos en Inagra, en Emucesa, la privatización del cementerio, en Emasagra, donde los socios privados se están llevando unos niveles de beneficio enormes, mientras que detraen esos recursos al propio ayuntamiento. Por otro lado, también el hecho de mejorar la gestión de tributos, pero que la ciudadanía conozca quién tiene las grandes deudas en esta ciudad, porque hay 37 millones de euros de deudas, de más de 1 millón de euros, hasta 37 millones, que están debiendo promotores y grandes empresas de esta ciudad que no están aportando. Entonces, llega un momento en que, claro, plantear que la única solución es subir los impuestos, mientras no se adoptan medidas estructurales que impliquen mejor gestión de los tributos, mayor progresividad fiscal y acabar con privatizaciones que son un saco roto para la economía municipal, pues al final implica el que haces pagar a la ciudadanía la irresponsabilidad económica. De 13 años del PP, que han generado más de 340 millones de euros de deuda en la ciudad de Granada. Yo entiendo que el PP se sienta incapaz a la hora de presentar propuestas de cara a un presupuesto, es que su gestión económica ha generado una deuda millonaria. Ahora bien, hay salida. Nosotros apostamos y aprobamos unas ordenanzas fiscales para garantizar la estructura de ingresos del Ayuntamiento de Granada, con el compromiso por parte del equipo de gobierno que tiene que materializar este año a la hora de hacer un callejero fiscal que prime la progresividad fiscal para que precisamente no se vaya en contra de las economías más modestas. Ahora lo que tiene que hacer el equipo de gobierno es presentar un proyecto de presupuesto y negociarlo. Si no lo hace, no nos puede pedir corresponsabilidad al resto de grupos políticos. Baldomero, ¿por qué no se ha hecho esa auditoría? Yo creo que de económica. Sí, la auditoría económica Sí, que la además se anunciaba, ¿no?, cuando se hacía el equipo de auditoría gobierno. económica que efectivamente ha realizado la Cámara de Cuentas. Estamos a la espera de que en los próximos días nos den los resultados y serán conocidos y trasladados no solamente a los grupos políticos, sino también a la ciudadanía. Evidentemente, puesta en marcha por parte de la Cámara de Cuentas esa auditoría, pues menos está el ayuntamiento, pues vamos a gastar dinero para encargárselo a otra entidad privada, una auditoría que ya nos va a venir, digamos, gratis, su realización por parte de la Cámara de Cuentas. Y estoy convencido que nos van a dar datos muy significativos y muy relevantes de qué es lo que ha estado pasando en esta ciudad. Pero bueno, yo creo que los telespectadores se han podido observar en estas primeras intervenciones cuál es el problema a la hora de hacer un presupuesto en esta ciudad. El señor Olivares leía unos titulares que yo le quiero recordar, evidentemente, que hacen referencia a una etapa donde el Partido Popular tenía mayoría absoluta y en el último año, evidentemente, no fue ni siquiera tampoco capaz, con esa mayoría absoluta, de hacer un presupuesto, porque obviamente la situación económica era desesperada, por una parte. Por otra parte, estoy completamente de acuerdo, no puede ser de otra manera, de que un presupuesto es una expresión económica de un programa político. Ninguno de los que estamos sentados en esta mesa ni tenemos ni los votos ni la posibilidad de imponer un programa político como propio. Por tanto, la dificultad de llegar a acuerdos económicos sobre esos proyectos políticos, con la heterogeneidad de planteamientos ideológicos que hay encima de esta mesa, es evidente. Con lo cual yo quiero recordar que se empiece por los números, ingresos, se empiece por los gastos. Lo cierto es que en esta ciudad, por la situación que ya se ha señalado, hay que tomar medidas duras, muy duras, y si no, obviamente llegaremos, como también se ha señalado, a una posible intervención. ¿El problema cuál es? Es que ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién en un momento determinado, a 2 años vista de un proceso electoral, en una situación de inestabilidad política, empieza a adoptar los acuerdos y las medidas estructurales que estoy también completamente de acuerdo que necesita esta ciudad, con minorías y además con una situación, ya digo, en la que además de esas medidas estructurales a medio plazo, se requieren medidas para mañana. Para mañana. Y ahí, obviamente, yo entiendo que todos los grupos políticos hayan puesto encima de la mesa algunas líneas rojas, por las cuales en algunos casos estamos de acuerdo, pero hombre, que dificulta mucho cuadrar los números. No se pueden subir los ingresos, los impuestos, no se pueden perder servicios, no se pueden echar a nadie a la calle. Claro, con todos esos condicionamientos, cerrar unas cuentas son complicadas. Y termino. Y si además, por el camino, se te van apareciendo alguna sorpresita que otra en forma de sentencia judicial,
en forma de reconocimiento extrajudicial de créditos que hay que pagar de otros ejercicios presupuestarios. Y ya digo, algunas cuestiones de ese tipo, pues les puedo garantizar que hacer unos presupuestos es una labor no complicada, sino bastante ardua. Pero necesaria, ¿eh? Yo insisto, Manuel, dura, difícil, todo lo que queráis, pero yo que os transmito lo que en la calle vemos. Es que me ha sorprendido una de las cosas que ha dicho el señor Baldomero, es que claro, a 2 años vista de unas elecciones, como diciendo, cualquiera se moja ahora, se remanga para que me den tortas, que entonces, claro, ese es el problema. Pero esa es la responsabilidad del gobierno, ¿eh? No, yo voy a leer aquí otra. Claro, es que Cuenca, si queremos rescatar nada, tenemos que sacar adelante un presupuesto para 2017. Ahí está. Esta es nota de prensa, ¿vale? Pero esta es de este año. Mayo, ¿no? ¿Vale? Era 2017. Y Ciudadanos ¿de qué siglo? encuentra el marco presupuestario, una información que esto no nos lo da el equipo de gobierno, sino que Ciudadanos lo pide la información al enterarse, al informarse de que hay gobierno a disposición de todos los grupos políticos e incluso de cualquier ciudadano. O sea, bueno, una información... y estas son las intenciones del pública. Partido Socialista. No. Estos son los presupuestos que manda el Partido Socialista. El subir el Señor IBI Olivares, hasta un 35%. ¿Quiere usted leer quién firma ese documento? Y donde los gastos de personal lea usted y de gastos firma, corrientes ¿quién firma ese documento? aumentan de 112 a 140 millones Lea de euros. usted quién Luego, firma ya ese no solo documento. que no haya unos presupuestos que nos traslada el equipo de gobierno, sino que lo que se traslada al ministerio es, mire usted, para seguir con la misma estructura de gastos, y esos gastos estructurales, de lo que estamos hablando todos, que es necesario meterle mano, lo que voy a hacer es subir el IBI un 36%. Es decir, lo que no me entra por la vía de la época de ladrillo, de construcciones, de aprovechamiento urbanístico, lo voy a hacer a través de la vía de las personas que pagan su IBI. Y esa es la estructura que tenía pensada el equipo de gobierno y que Ciudadanos destapa y dice que hasta aquí. Y las líneas que ponen Ciudadanos son naranjas, no son rojas, y son muy claras y muy sencillas. Amortización de puestos de trabajo de aquellos que no sean necesarios. Pero eso hay que hacer, sentarse con los sindicatos, trabajar con una RPT y ver qué se puede hacer. Y aquellos puestos de trabajo, no confundamos a la gente. Amortización de puestos de trabajo son aquellas jubilaciones que no sean necesarios reponer, que no se saquen a concurso. No se trata de hacer ningún ERE. Es que si tergiversamos las palabras, claro. Ay, Manuel. Digo que como esas medidas hay muchas, pero es que de gasto no se ha tomado ninguna. Bueno, para nosotros el empleo público es fundamental. Desde luego hay que avanzar hacia recuperar el empleo público y no perderlo. De hecho, es una de las dificultades, digamos, que el Ministerio de Economía ha impuesto a los ayuntamientos, de las limitaciones que ha impuesto a los ayuntamientos y que, de hecho, las siguen manteniendo como en esa situación de incapacidad. Las abocan a externalizar servicios, que es que está demostrado, sale más caro y se pierde capacidad de decisión y de mejora de la calidad de los servicios. Pero creemos que hay grandes cuestiones en las que vamos a estar de acuerdo. Hace falta abordar un plan integral de movilidad que abarque a todo el área metropolitana y eso va a avanzar en la sostenibilidad del sistema de transporte público, que ahora mismo es una de los grandes lastres para el presupuesto, cuando al revés, con un buen sistema de movilidad es al revés. Podemos salir del agujero, prestar mejores servicios y, digamos, dinamizar también la economía municipal, la apuesta por las energías renovables, por la eficiencia energética en el ayuntamiento. En eso creo que vamos a estar todos de acuerdo. Hay que hacer esa apuesta. Entonces, hay una serie de cuestiones en las que vamos a estar todos de acuerdo. Es cuestión de que nos sentemos y veamos en las que sí podemos avanzar hacia adelante. Pero hace falta negociarlas y incluso en el caso en que si fuera verdad que desde nuestra percepción no lo es, no está habiendo esa voluntad de diálogo, pero incluso en el caso de que fuera verdad, si el equipo de gobierno tiene una propuesta de presupuesto, que la saque adelante mediante una cuestión de confianza. Lo que no se puede es tener al ayuntamiento paralizado y sin un presupuesto, con un presupuesto prorrogado, que además, como decimos, no es viable. Es que venimos de un presupuesto prorrogado del Partido Popular que ya no era viable, porque si no, dices, pues mira, nos quedamos como estamos, rodaje, y aunque no avancemos más, pues aquí está. Pero es que esto es insostenible. Entonces, la responsabilidad, independientemente de lo que falte para llegar a unas elecciones, es sacar unos presupuestos adelante. Sentándonos a negociar las grandes cuestiones en las que podamos estar todos de acuerdo, idealmente eso es lo suyo, pero en su defecto, por lo menos, sacar adelante la propuesta que sea del equipo de gobierno y la somete a una cuestión de confianza, simplemente. Pero no... Bueno, vamos a ver, el cascabel al gato se lo tiene que poner el equipo de gobierno, que a quien le corresponde. Por supuesto. Si luego el cascabel suena o no suena porque el Pleno apoye o no apoye, dará legitimidad al equipo de gobierno a señalar quién no haya apoyado una propuesta de presupuesto. Pero para que haya presupuesto lo primero que tiene que haber es un expediente de presupuesto.
Y eso es lo que está faltando en este año. Es más, yo le recuerdo al señor Oliver, que se conoce muy bien el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, que abre la posibilidad, como bien se ha dicho antes, de una cuestión de confianza para aprobar el presupuesto en caso de que no haya mayoría en el Pleno. Y así lo han hecho otros ayuntamientos cuyos equipos de gobierno han estado en minoría. Barcelona, La caso de Coruña. Barcelona y en algunos otros lugares. Y eso no ha supuesto cambios de gobierno ni nada. Simplemente ha obligado a los grupos municipales a tener que retratarse en un pleno. En tercer lugar, Izquierda Unida ha presentado sus líneas rojas. Mantener el empleo público y que no haya perdido el empleo público y además recuperarlo. En segundo lugar, luchar contra el fraude. En tercer lugar, mayor progresividad fiscal y acabar con redes clientelares. Porque para acabar con redes clientelares no es necesario la pérdida de empleo público. Es aplicar esa sentencia, por ejemplo, que denunciaba que el ayuntamiento tenía hasta 200 puestos de libre designación, es decir, elegidos a dedo en jefaturas, negociados, direcciones, etcétera. Es decir, es reducir eso, reconvertir esas plazas en lo que es necesario, operarios, trabajadores sociales, policía local para eliminar horas extras y bomberos para eliminar horas extras. Hasta 5 millones de euros señalaba esa sentencia que gastaba el ayuntamiento precisamente en puestos de libre designación. Es bajar estructura política dentro de lo que es el propio ayuntamiento, acabar con sistemas de horas extras, recuperar para la gestión pública servicios como el de limpieza y recogida de basura, que son un agujero para la economía municipal, que 5 millones de euros gana la empresa al año que gestiona la recogida de basuras y la limpieza en esta ciudad, cuando solo tiene un cliente, que es el Ayuntamiento de Granada. Si el ayuntamiento lo gestionase de forma más directa, plantearía la posibilidad de esos 5 millones ser ingresos del propio ayuntamiento. Acabar con el desastre de la LAC, que ha supuesto un incremento en el transporte público de hasta 6 millones de euros. Es decir, posibilidades hay. Incluso mejorar el número de habitantes y de censados en la propia ciudad, porque esta ciudad, que es universitaria, presta muchos servicios por los cuales no recibe ingresos a población flotante. Y por tanto hay medidas a la hora de mejorar y hacer reformas estructurales en la economía municipal que vayan dando poco a poco salida a este gran agujero negro en el cual está la situación económica del ayuntamiento. Bueno, casi todos habéis coincidido, bueno, han tenido que hablar ahora en el tema de la cuestión de confianza, de que el Partido Socialista, el Partido Socialista presenta unos presupuestos y se somete a una moción de confianza si recibe la confianza o si no recibe esa confianza. Yo transmito lo que a mí mucha gente me dice, y no sería más fácil ponerse de acuerdo. No sé, es que lo que tiene que ser. Digo por entendernos, cuando se aprueban unos presupuestos con una cuestión de confianza. Esta posibilidad, que efectivamente se prevé en la ley, se aplica cuando hay un presupuesto que es votado en contra. Entonces, en ese momento, es cuando evidentemente el alcalde tiene la posibilidad de vincular la aprobación del presupuesto a una cuestión de confianza. Es decir, mire usted, me ha votado que no al presupuesto, pues ahora quiero una cuestión de confianza y si me dan ustedes la confianza, me llevo la confianza y la aprobación de los presupuestos. Con lo cual está reconociendo que no ha habido presupuesto. Por tanto, no se ha votado en contra. Con lo cual, lo que estoy reconociendo es una pregunta obvia y evidente. Quien plantea que lo vinculemos a una cuestión de confianza, lo que yo no entiendo es porque previamente nos dicen, oye, vamos a sentarnos y que no haga falta llegar a la cuestión de confianza porque podemos votar que sí. Pero si lo que estamos diciendo es que pongámonos de acuerdo. ¿Cuál es el problema para que el presupuesto o que se presente un expediente de presupuesto encima de la mesa? Lo que ha enseñado el señor Olivares, que es el marco presupuestario que elabora la oficina presupuestaria. Los técnicos, la culpa es de los técnicos. No, la culpa no. Lo que hagan política los técnicos. Que mire usted quién lo firma ese documento y enseñárselo. Claro, porque evidentemente tiene que haber un técnico que le ha dicho al ayuntamiento, mire usted si quiere un presupuesto, tiene que adoptar como mínimo estas medidas. Y si no, pues no va a tener presupuesto. Usted si quiere un presupuesto sin tocar los gastos, tiene que adoptar como mínimo estas medidas. Lo que eso es lo que dicen los presupuestos. Es como refrán, dos no se pelean si uno quiere y se puede aprobar un presupuesto cuando hay uno encima de la mesa, pero si no se presenta, ¿cómo negocias de lo que no hay? Hay cosas que la gente no entiende, y perdona, y es lo que yo os planteo, cosas que es lo que un poco estáis planteando aquí, ¿no? O sea, tan difícil no puede ser ponerse de acuerdo, ¿no? ¿Sobre qué? Si es complicado, Si los técnicos los tiene el equipo de gobierno, si que tiene que plantear el presupuesto el equipo de gobierno. Los técnicos los tiene el Ayuntamiento de Granada y la ciudadanía de Granada. De verdad, si tergiversamos de esa manera... Este documento, Antonio, que no termina, si me permite, que es el que no ha contado, tiene otro que es del año anterior.
que lo tiene del año anterior, que evidentemente lo hicieron los mismos técnicos, que él nos lo ha enseñado. No lo tengo. Sí, lo mandamos a todos los grupos, todos los marcos presupuestarios de los últimos 5 años, en el que efectivamente el año pasado esos mismos técnicos lo que decían que en vez de subir el 10% el IBI, lo que había que hacer era subirlo el 30%. Hace un año. ¿Qué es lo que ocurrió en ese año? Si quieres lo dejamos ahora para continuación, porque sí, que tenemos que hacer una pausa, no hemos retrasado un poquito. En materia de gasto me parece que es falta la verdad. Y yo me gustaría uno por uno decir qué se ha hecho en materia de gasto. Bueno, presupuesto es el proyecto político que presentan un grupo, el alcalde, el equipo de gobierno que está gobernando o sus socios que lo apoyan. Al final no tenemos presupuesto, porque no se ha presentado. Tenemos un presupuesto prorrogado del año 2015, que fue la última mayoría que tuvo el Grupo Popular en el Ayuntamiento, que son las elecciones 2011-2015. No estamos hablando de la 2015-2019, ¿no? Y a partir de ahí seguimos con el presupuesto. Lo que pasa es que hay mucha confusión. Y a mí me hace, de verdad, con el máximo respeto, pero cuando se habla de que hay que acabar con el servicio que prestan las empresas y que hay que cogerle el servicio y rescatarlo, yo planteo, Inagra más del 90% del gasto que tiene es en materia de personal. Luego, ¿qué estamos hablando? ¿De que vamos a despedir al personal de Inagra? ¿Vamos a ponerlos en la calle o el ayuntamiento subroga el sociedad mixta participada? Exactamente, como en Córdoba. Perdón, Paco, Es que yo había estado hablando todo y yo me he estado callando. Yo creo que se ha demostrado que yo tengo un talante democrático, respeto lo que ustedes dicen y espero mi turno, ¿correcto? Ahora, si en mi turno me quitáis los minutos o los segundos, al final esto yo creo que es un gallinero. Vamos, que al final si no nos quitamos correcto. Venga, vamos. ¿Qué ocurre? Yo creo que se confunde. Estamos hablando aquí de la progresión fiscal, pero bueno, si la progresión fiscal ya existe en España. Y ya lo tenemos. Estamos hablando de la desvertebración de los barrios, pero bueno, sí, para eso vosotros que apoyasteis al actual alcalde, al final es como yo empezaba, la ciudad está paralizada, porque hay falta de valentía por parte, a lo mejor de Izquierda Unida, de Vamos Granada, de sentarse a negociar, de poner un presupuesto. Yo aquí comprendo al PSOE, fíjese, se lo voy a decir, el PSOE no ha presentado ningún proyecto. El señor Paco Cuenca sigue con los presupuestos del 2015 de la anterior mayoría absoluta del Partido Popular del 2015, porque en el 2016 no se aprobó ningún presupuesto y en el 2017 ni se nos ha presentado. ¿Correcto? Correcto, ¿no? En el 2016 no se aprobó un presupuesto porque ya no había mayoría absoluta. En ninguno. Y entonces se presentó, no hubo acuerdo, pero bueno, seguimos 2 años dándole vuelta. Y al final lo que estamos haciendo es confundir. Que por supuesto las líneas son muy claras, lo digo, prestación de los servicios públicos, yo discrepo simplemente por argumentario político, ¿no? Yo creo que las empresas privadas gestionan y hacen un trabajo muy eficiente en España y todo el empleo no debe ser empleo público. El empleo público se debe construir el país y el empleo privado debe armonizar el país. Entonces veo que mezclar una serie de propuestas que si son tan claras, son tan valientes, entren ustedes en el gobierno, yo lo digo abiertamente, si votaron en el salón de pleno el apoyo del señor Paco Cuenca y el señor Baldomero Oliver, a lo mejor el Partido Socialista dejaría de demostrar que la ciudad está paralizada, dejaría de demostrar que no hay proyecto de ciudad, porque ustedes tampoco lo tienen, vienen a los debates, vienen a los plenos, pero luego en el día a día no presentan ningún papel que sea realista, todo lo demás demagogia, porque a mí que me digan, ¿van a despedir a los trabajadores de Inagra o de todas las empresas públicas? Pues con esa pregunta nos quedamos. Hacen una pequeña pausa que nos hemos alargado un poquito y enseguida entramos en una especie de recta final donde, entre otras cosas, os pediré que contestéis, porque claro, es que yo entiendo que surgen muchas cuestiones y muchas preguntas, ¿no? A la hora de hablar de presupuesto, que al final es lo que termina centrando todo cuando hablamos de balance, ¿no? Porque lo que menos gusta a la gente. Porque es lo que menos gusta, pero hay que entender que es de lo que depende todo. Sin presupuesto no se puede gestionar, sin dinero no se puede gestionar, y entiendo que es lo que os mantiene esa diferencia de dónde sacamos el dinero y de dónde ingresamos y de dónde gastamos. Enseguida seguimos.
Bueno, pues aquí seguimos. Estamos analizando el primer año del gobierno del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Granada. Nos hemos enfrascado, llevamos un buen rato, sobre el aspecto que quizá puede ser el más importante a la hora de gestionar un ayuntamiento, que es tener un presupuesto y saber cuánto dinero tenemos, de dónde lo cogemos y en qué partidas podemos gastar. Aún así, nos quedan unos 15 minutos y aunque sigamos no hablando más o menos de presupuesto, porque quedaba una pregunta pendiente que había hecho Antonio Granados antes. Es verdad que cuando Francisco Cuenca tomó posesión de su cargo, habló como objetivos a corto o medio plazo recuperar pasajeros para el aeropuerto de Granada, que hayamos perdido pasajeros. Habló de seguir luchando para recuperar la conexión ferroviaria, para conseguir el soterramiento del AVE. Habló del Pacto por la Vega. Habló de empezar a trabajar para la capitalidad cultural de Granada europea del año 2031. O sea, hay muchas cosas que se podían haber hecho, muchas cosas que se dijeron, cosas que no sé si se han hecho o no. Ahora nos decís en el tiempo que nos queda. Pero Marta, lanzaba Antonio una pregunta que a uno también lo habéis comentado antes, ¿no? de hacer esta pausa. ¿No? Claro, ¿qué hacemos con los trabajadores públicos que engloban gran parte del presupuesto y del gasto del ayuntamiento? Pues si es que empleo hace falta, si es que realmente esos trabajadores hacen falta. Entonces, la cuestión es cómo se gestione. Nosotros de lo que hablamos es del margen de beneficio empresarial y gastos de gestión que puede hacer directamente el ayuntamiento. El personal va a hacer falta, por supuesto. Lo que estamos diciendo es que en vez de pagarle a través de una empresa pública que se lleva una parte, se le contrate directamente desde el ayuntamiento. Pero es que se está haciendo en muchísimos ayuntamientos. Esto se está haciendo en muchísimos ayuntamientos con muy buenos resultados. Con buen resultado en ayuntamientos en que ya venían teniendo esta gestión, en Córdoba, por ejemplo, pero en ayuntamientos como Atarfe, en Peligros, por hablar de la provincia de Granada, pero también en Madrid y en Barcelona se están recuperando la gestión directa de los servicios municipales, consiguiendo grandes ahorros y con eso reduciendo deuda sin tener que recortar ni un solo euro, sino ampliando incluso en políticas sociales. Lo que también planteamos es que el presupuesto que traemos prorrogado viene del Partido Popular. Si tenían recetas, ¿por qué no las aplicaron en su momento? No están planteando otra alternativa tampoco en este momento. Tienen una grandísima responsabilidad en esto. Entonces, por supuesto, debe haber una colaboración entre el empleo público y entre la empresa privada. Lo que perjudica, lo que tiene ahogadas a las empresas privadas de esta ciudad es la falta de dinamización de la economía, de realmente ese proyecto de ciudad y que un ayuntamiento saneado pueda apoyarlo. Y desde luego también la falta de liquidez del ayuntamiento, que se traslada en una falta de liquidez con las empresas privadas. Se va acumulando deuda. Ya pasó en el primer ciclo, que se salvó con el plan de pago a proveedores, del que procede gran parte de nuestra deuda, pero es que el Partido Popular no hizo nada desde entonces, continuó con la misma gestión y se vuelven a acumular esas deudas. Eso es lo que realmente perjudica a la empresa privada, con lo cual lo que ponemos encima de la mesa son propuestas perfectamente viables. Y avanzando también, respondiendo también a lo que decía, nosotros también pensamos que lo suyo es ponerse de acuerdo sobre esa propuesta que se debería poner encima de la mesa, llegar a acuerdos y empezar también a valorar, a considerar las propuestas que estamos poniendo los grupos encima de la mesa. Si nosotros hablamos de que, digamos, la vía de la cuestión de confianza es como en última instancia, es que en última instancia y sobre todo si realmente tienen un proyecto que creen que el resto no apoyamos, que es lo que no vemos que lo haya. Por supuesto hay que avanzar en ponerse de acuerdo. Bueno, Paco, hemos puesto sobre la mesa también otros temas, también por no encajarnos. Sí, pero ahí. Por contestar a alguna cuestión concreta que se ha hecho por parte del portavoz del Partido Popular. Hombre, no haga preguntas tramposas sabiendo que son tramposas, porque de lo que se trata a la hora de rescatar la gestión para los públicos de los servicios es que existe el modelo de sociedades mixtas o sociedades municipales en el cual los trabajadores son subrogados e incluso mejoran las condiciones económicas. Imagínese usted que en el 2020, que acaba el contrato de Inagra, el ayuntamiento adopte las medidas concretas para una sociedad, público o privado, porque la tasa de reposición, los presupuestos generales del Estado te impiden el incremento de quien se quejaba de que era interrumpido, me está interrumpiendo y no me está dejando. No, antes intenté aclararle y no me dejó. Acláreme luego en su turno. Entonces, no haga preguntas que son tramposas y no confunda a la ciudadanía.
Una sociedad mercantil que existe en todos los ayuntamientos no solo puede gestionar el contrato que acaba en el 2020 y se pueden estar poniendo ya los expertos para una gestión más directa, sino que además, pues fíjese usted lo que es ahorrarse, por ejemplo, el IVA, que pueden ser 5 millones de euros, o los beneficios impropios que están teniendo los quienes gestionan cuando esta empresa solo tiene un cliente, que es el Ayuntamiento de Granada. Se pueden hacer ahorros bastante sustanciales a lo largo de un año. Pero claro, hablar de que en este país existe la progresividad fiscal, mire usted, señor Granado, en un país donde a la infanta la sentencia por corrupción, o mejor dicho, por fraude fiscal, le ha salido a devolver, donde además en el IBEX 35 cada vez está pagando menos, o paga el 2 o el 3%, mientras que las economías modestas de la ciudad, las economías de salarios de menos de 1.000 euristas, en su declaración de la renta están pagando al 10%, pues obviamente hablar de progresividad fiscal pues es un chiste. Por tanto, es necesario, claro, que avanzar hacia la progresividad fiscal. Yo lo único que le digo al señor Baldomero Oliver es que antes de quejarse de que le vamos a votar en contra de un presupuesto, denos usted la oportunidad de que debatamos en el Pleno un presupuesto, con lo cual presente un presupuesto. Yo lo dije en su momento, si usted se ve incapaz de presentar un presupuesto, haga usted un decreto y dennos la posibilidad, nuestro grupo municipal, si los funcionarios de Economía y Hacienda están dispuestos a trabajar, y nosotros en 2 meses presentaremos una propuesta. Luego ya si el Pleno la aprueba o no la aprueba, será responsabilidad del Pleno, pero propuestas hay que presentar. ¿Por qué? Porque, y el último dato que quiero señalar, hoy precisamente en el periódico sale cómo el Ministerio de Hacienda permite a muchos ayuntamientos que han dado superávit poder destinarlo a la mejora de sus servicios públicos. El Ayuntamiento de Granada no ha hecho los deberes, y ese es el problema que estamos teniendo. Y hay numerosos ayuntamientos en España que tienen minoría en su gobierno y sin embargo han sido capaces de aprobar presupuestos. ¿Qué es lo que han tenido que hacer primero? Presentar un expediente, que es lo que este último año no ha hecho el Partido Socialista, y el año anterior también fue incapaz de hacer el Partido Popular. Varias cuestiones. Una, el debate sobre la remunicipalización es interesantísimo. Nosotros estamos también por la remunicipalización. Yo creo que lo que tienen que saber también los telespectadores, que el contrato con Inagra en concreto acaba dentro de 5 años. 2020. Salvo que queramos rescatar el contrato este año. 2020, dentro de 3 años. El de 5 es el de Robert. El de Robert, perdón, pues dentro de 3 años. Bueno, me da igual, dentro de 3 años este debate tendrá un sentido fundamental, aunque tengamos que iniciarlo ahora. Pero eso no saca para adelante un presupuesto. La Robert, que es el contrato del transporte público, dentro de 5 años. Tendremos que ver qué es lo que hace esta ciudad con el transporte público. Y aplicar gestión con el metro. Y evidentemente en 5 años tendremos que hacer, que hay que iniciar el debate ahora, evidentemente, pero no resuelve un presupuesto. El presupuesto, uno de los primeros temas que además lo pedimos todos, era tener unos presupuestos reales. Durante los últimos años hemos tenido, y lo hemos denunciado todos, un presupuesto inflado en materia de ingresos. El otro día se contaba el tema de las multas, que creo que es un ejemplo muy evidente. Bueno, pues resulta que a la hora de hacer el presupuesto, que lo estamos haciendo y lo tenemos prácticamente terminado, hemos pasado de 262 millones de euros de previsión de ingresos a tener que irnos a 250, porque es lo que de verdad tiene que hacer capacidad del ayuntamiento de ingresar. Eso significa hacer un presupuesto que en un solo año tendríamos que reducir los gastos en 20 millones de euros. Claro, 20 millones de euros en un solo año, obviamente hay que tomar medidas que son muy importantes. ¿Cuál es el problema? Que la situación en la que nos venimos moviendo, y que por cierto el señor Puentedura ha señalado, estos ayuntamientos que tienen superávit, porque desde el 2012 aprobaron un plan de ajuste y lo aplicaron. Cosa que no ha hecho el de Granada. Cosa que no ha hecho el Ayuntamiento de Granada en estos 5 años, y estamos pagando las consecuencias. Ahora, quien piense que en un solo año, concretado en un presupuesto, se va a arreglar todo lo que estamos comentando, es un poco iluso, y es ganas de engañar a la ciudadanía. Salvo que, obviamente, para este año, no para dentro de 3, ni para dentro de 5, nos pongamos todos de acuerdo, y creo que todos han podido comprobar que tenemos legítimas diferencias ideológicas sobre lo que es la gestión pública y lo que es la ciudad de Granada, pues llegáramos a un acuerdo mínimo que sinceramente es complicado. De partida.
Y obviamente eso también hay que incorporarlo como un factor a tener en cuenta en la gestión pública y económica de esta ciudad. Antonio. Bueno, yo al final sí le quiero decir, las líneas, como antes hablaban, rojas, naranjas, amarillas, azules o del color que sea. Ahí venido todos con pues, esa línea roja. No, Al debate. garantía del empleo público, que lo digo abiertamente, y de las empresas prestadoras de servicios a los trabajadores que lo tienen conforme a ley, porque una vez es lo que tú quieres hacer y otra cosa es lo que te impida los presupuestos generales del Estado, y al final lo veremos. No la subida de los impuestos o la carga fiscal. Y cuando el señor Baldomero dice y lleva el último año diciendo que tienes que adoptar medidas importantes, medidas que son difíciles, a mí me gustaría saber cuáles son estas medidas difíciles e importantes, porque vamos dándole vuelta. Yo al final lo que sí le planteaba de que yo creo que la Junta de Andalucía lo primero que tiene que hacer es pagarnos, que no sé si lo ha hecho ya el mes pasado, que le debe a la ciudad de Granada 7 millones de euros por impuestos que no paga, y creo que todavía no lo ha pagado, pues es lo primero, que es el principal deficitario y el principal acreedor que tiene el propio ayuntamiento con la comunidad autónoma. Entonces, para esto es el papel del alcalde, para reivindicar. Yo me traía aquí esto que decía, que es una entrevista del un medio de comunicación el viernes 5, si el metro, ¿cuál es la mía, esta o esta? Pues si el metro el día 15 de mayo no llega, tendrá que pedir disculpas. Bueno, pues el metro... Disculpas, no, dimisiones. Creo que no va a llegar, son 10 años más. Es verdad que ahí tenemos un gasto superfluo, y le doy la razón, porque el día que esté a lo mejor el metro funcionando, el transporte público municipal, pues a lo mejor podemos relajarlo y rebajarlo económicamente en algunas líneas. Tenemos sin noticias de los fondos Lorca. Voy a abrir un poquito más de tema. Hace un año parecía que los fondos Lorca, una de las primeras entrevistas del señor Cuenca y el Partido Socialista, es que al día siguiente de ser alcalde, ese mismo fin de semana, se había puesto en marcha el domingo y que los fondos Lorca iban a estar. Bueno, pues ya ha pasado un año y seguimos teniendo el centro Lorca sin los fondos de Lorca. Tenemos las BAU, porque hay que ser reivindicativos. Estamos hablando de un problema de movilidad metropolitana. Bueno, pues vamos a hablar las vías de alta densidad que tienen que construirse desde el año 89 por parte de la Junta de Andalucía. La función hospitalaria ni ha estado ni se le ha esperado al señor Cuenca ni al equipo de gobierno del PSOE. El cierre del anillo, que esto una cuestión instrumental y fundamental, menos para el Partido Popular, han presentado una moción en el ayuntamiento donde esa prueba, que nosotros dijimos que no, no estuvimos, si no teníamos garantía de que no se eliminaba el cierre del anillo. Y sin embargo la presentó el Partido Socialista a través de don Miguel Ángel Fernández Madrid. Y el metro lo vemos. Es decir, yo creo que quiero presentar una serie de proyectos, porque ya hemos visto que en economía no hay proyecto, que el presupuesto no está, que ha pasado un año y que seguimos gobernando con el modelo del 2015 del Partido Popular. Pero es que claro, ahora el Partido Popular, como no está, pues no puede presentar un proyecto para el 2017, si no le garantizo que lo tendríamos. Pero bueno, si fuera incapaz de presentarlo en el 2017, nos quedan solo 2 minutos porque nos hemos infrajado con el tema económico y presupuesto. Correcto. Manuel, que era el único que te quedas por intervenir, 2 minutos para... De la movilidad hablaremos después, no la meto aquí, ¿no? ¿La movilidad o sí? Tienes 2 minutos para mover todo aquello que quieras, todo lo que quieras. Nota abril 2016, es decir, un mes antes de que el equipo de gobierno del Partido Socialista, ese gobierno, Torre Hurtado sigue sin poner sobre la mesa el expediente de presupuesto 2016. Poco se puede consensuar si el PP no presenta una propuesta. Claro. Y en otra nota de prensa, 16 de enero 11 más 4, de 2016, 15. recoge aquí, como ejemplo, se refirió al incremento de la partida de personal que de 2012 a 2016 ha pasado de 90 a 108. Y que, repito, las previsiones son que pasen de 110 a 140. Eso no es Por verdad. tanto, Eso lo no que es no se verdad, puede decir Manolo, es... eso no es verdad. en el marco presupuestario está... Yo no interrumpo, salvo que se digan datos que no son ciertos. Perdona, bueno, lo enseño aquí. Hombre, que no son ciertos. Es decir, el capítulo 1, que está ahora mismo, este año, en 104 millones... Capítulo de gasto corriente, de Sí, 111 sí. a 140. ¿Estoy mintiendo? No, perdona que te diga, pero que ese es el marco presupuestario, que son los míos. Bueno, ya está. Ni le vamos a cumplir. Vale, no es suyo. Perfecto. Directamente. Pero el que usted mandó al ministerio, ¿sí o no? No, hombre, claro, porque lo dice la ley, que lo tengo que mandar. Bueno, ya está. Ahora el presupuesto, si nos ponemos de acuerdo, pasará de 104 a 100 millones de Estaba euros. engañando al ministerio. Otra vez. ¿Hombre? Eso es una obligación que tienen todos los ayuntamientos, mentira, lo que pone marcada aquí. por los leyes. Y es mentira. es en la oficina presupuestaria quien le dice al equipo de gobierno y al resto de la corporación: si ustedes quisieran tener un presupuesto, tendrían que cumplir estas previsiones. Con la Ahora, misma estructura de hagan gastos que ustedes, tenemos, tiene que cumplir esto, ustedes claro. lo que quieran.
Pero ese es un mandato de carácter técnico y serán los políticos que le den cumplimiento o no. A ver, nos tenemos que ir, es que bueno, no tenemos tiempo, no hemos quedado sin tiempo. Cuando somos tanto debatiendo, la verdad es que nos quedamos muy poco tiempo. Por más tiempo que tengamos, al final siempre nos quedamos cortos porque son tantas cosas para debatir. Pero bueno, en cualquier caso, es el primer debate que tenemos de actualidad municipal. Vamos a tener mucho más, por lo tanto, vamos a seguir teniendo tiempo de hablar de muchas cosas, de cosas concretas, temas concretos que sí nos permitan profundizar un poco más, que en el fondo en un año son muchas cosas y se nos quedan muchas cosas colgadas. A todos muchísimas gracias por haber estrenado con nosotros este debate de actualidad municipal y suerte y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto, buenas noches. La ciudad está paralizada.